Voy a compartirles eh, mi pantalla. Me hacen el favor, dame un segundo. Me comentan si logran verla. Ya. ¿El? Sí, ok, perfecto. Entonces demos inicio. Voy a apagar aquí mi cámara y entonces damos inicio. Entonces, nuevamente, pues, bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en este encuentro del curso de aplicación de psicofisiología. Este encuentro se llama Recordar, Comer y Resistir, bases psicofisiológicas del comportamiento cotidiano. Ahora, la idea de este espacio no es hacer una clase tradicional, ni repetir literalmente la guía de aprendizaje. Más bien lo que buscamos es poder comprender cómo procesos cotidianos como la memoria, el estrés y la conducta alimentaria tienen una base biológica y psicofisiológica relacionada con la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Ahora, durante este encuentro vamos a conectar los contenidos teóricos del curso con algunas experiencias de la vida cotidiana con el propósito de poder fortalecer la comprensión de los temas que deberán desarrollar en esta segunda tarea. Ahora, quiero comenzar por lo general con algunas preguntas como para hacer como una introspección para ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguna vez has olvidado algo importante por estrés? Una canción, un olor o una fotografía no te ha transportado inmediatamente a un recuerdo en particular. ¿Has sentido ganas de comer cuando estás muy ansioso, preocupado o emocionalmente agotado? ¿Has sentido que el cuerpo reacciona incluso cuando antes que podamos pensar con claridad, como que tienes algunos pensamientos que reaccionan inmediatamente? Ahora, usualmente todas esas experiencias tienen algo en común, y es que existe una interacción constante entre el cerebro, el cuerpo y el comportamiento. Ahora, la psicofisiología precisamente estudia cómo los procesos fisiológicos participan con nuestras emociones, pensamientos y conductas. Entonces, de pronto aquí alguien quisiera compartir alguna experiencia cotidiana relacionada con alguno de estos procesos. ¿Alguien quiere hablar al respecto aquí? A ver que Gabriela está escribiendo. Profe, referente a las preguntas que están allí, Sí, claro. la semana pasada, el, el viernes salí y yo tengo carro y me encontré con alguien y que también tiene vehículo y pues para no irnos en los dos fuimos a hacer un recorrido. Profe, la persona me dejó aquí en mi casa y a mí se me olvidó que yo había dejado el carro en el centro. Me di cuenta a los 2 días. Ándale. O sea, te desconectaste por completo de la realidad. Porque lo necesité y porque alguien me dijo, Ivonne, ¿tu carro dónde está? Ándale. Entonces, sí, los niveles de estrés a veces siempre hacen que uno como que, como dice mi hijo, se disocie uno. Pero en este caso, ¿sientes que los niveles de estrés se te bajaron y por ende lograste olvidar todo lo demás o simplemente estabas tan estresada que se te olvidó el carro? Se me olvidó el carro por estrés, sí. Ándale. Bueno, bueno, pero el carro está bien, ¿no? ¿Le pasó algo? Gracias a Dios, no. Ah, bueno, importante, Era, definitivamente. es una zona comercial, pero también residencial, entonces como que no, gracias a Dios no lo vieron como una amenaza y no le pasó nada. Ajá, menos mal, menos mal. Sí. Bueno, ahí Gabriela nos está escribiendo aquí que ella dice que los olores la transportan a recordar a personas, en especial los perfumes. Ahora, pero
Nota, Gabriela, que aquí estamos hablando de una asociación directa con estrés. De pronto, ¿eso es a lo que tú te refieres o tú estás hablando de alguna asociación un poco más positiva, más afirmativa dentro de la situación? María Alfredo me dice, ah, no, está en una situación ahí, espero que pueda resolver, María, no te preocupes. Bueno, continuemos acá. Ahora, en este encuentro vamos a trabajar tres procesos fundamentales, ¿verdad? Que son la memoria, el estrés, la conducta alimentaria. Ahora, más allá de memorizar estos conceptos, más allá de memorizar estos conceptos, lo importante es poder comprender cómo estos procesos se relacionan directamente con las estructuras cerebrales, o sea, neurotransmisores y los mecanismos fisiológicos, ¿verdad? Ya es poder asociar esas partes. Y algo muy, muy importante es entender que todo esto está conectado directamente con la vida cotidiana y con el comportamiento humano. Entonces, esto precisamente que les estoy diciendo es lo que está buscando el resultado de aprendizaje del curso, que es que poder comprender y articular la relación entre la mente, el cerebro y la conducta. Ahora, vamos a comenzar hablando de la memoria. Ahora, muchas veces pensamos que recordar es simplemente como guardar información, pero en realidad siempre es un proceso neurobiológico bastante complejo. Porque no solo participa nosotros pensar que es algo sencillo, no, realmente participa el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala como parte fundamental ya fisiológica, ¿verdad? Entonces el hipocampo participa en lo que es la consolidación de los recuerdos y en la organización de las experiencias. Por otra parte, la amígdala se relaciona especialmente con el componente emocional de la memoria. Ahora, por eso es que generalmente podemos recordar con mayor facilidad alguna experiencia que tuvo una carga emocional intensa. Entonces, algo que haya sido muy, muy fuerte para nosotros, vamos a poder tener una mayor imprenta emocional directamente con ella. Ahora, la corteza prefrontal participa en procesos como la organización, ya la recuperación y la regulación cognitiva. Entonces, ¿ustedes por qué creen que ciertos recuerdos permanecen durante años mientras otros se olvidan rápidamente? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué pasa eso? Profe, porque pasan de la memoria de corto plazo, pasan a la memoria de largo plazo, que allí es donde se guardan todos esos recuerdos. Eh, claro, pero también entonces ten en cuenta que todo va a depender del impacto que tenga esto. Entonces aquí ya estamos hablando directamente de cómo ese impacto que llamamos siempre estrés es el que va a influir directamente sobre la memoria. ¿Por qué? Porque usualmente cuando estamos bajo presión, el cuerpo siempre activa diferentes respuestas fisiológicas. Entonces, como lo dije ahorita, participa la amígdala, ¿verdad? El hipotálamo entonces hace hipófisis con el adrenal y hay hormonas directas como el cortisol, que es la droga como tal la hormona, perdón, como tal del estrés. Ahora, el problema aparece cuando el estrés es prolongado. Ahí ya estamos llegando a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya en esos casos aparecen dificultades de concentración, problemas de memoria, la real fatiga mental, ese momento en que ya no toleras nada y por ende, como hay un alto nivel de prolongación en ese estrés, hay unas alteraciones emocionales, porque el cuerpo solo puede soportar hasta cierto punto.
Pero si el estrés es constante, se altera emocionalmente el cuerpo. Ahora, un ejemplo muy común de esto es cuando una persona estudia bastante, pero durante un examen siente tanta ansiedad que se queda en blanco. Ya el estrés del tiempo del examen es un estrés prolongado, ¿verdad? Estamos hablando de 45 minutos, 2 horas, dependiendo del examen. Pero sí hay toda una correlación con los miedos que se tengan con respecto a ese examen. Entonces estamos hablando de un alto nivel de estrés para la persona. Ahora, eso no significa necesariamente que no aprendió nada. Lo que pasa es que en este caso, el estrés está interfiriendo en la recuperación de la información. Ahora, desde la psicofisiología, el estrés se entiende como una respuesta psicobiológica del organismo, ¿verdad? ¿Frente a qué? Frente a situaciones percibidas, ¿verdad? Como demandantes o amenazantes, como hicimos en el ejemplo ahorita del examen. Hay una demanda. A la vez también hay una amenaza. Está el miedo de voy a perder esta materia. Está la demanda de las respuestas inmediatas en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, cuando aparece una situación de estas de estrés, el cuerpo inmediatamente activa diferentes sistemas. Activa un sistema nervioso autónomo, activa un sistema endocrino, activa unas respuestas fisiológicas de supervivencia. Ahora, la gente siempre tiende a creer que la respuesta fisiológica de supervivencia solo se activa en situaciones realmente amenazantes para la vida, pero usualmente ante una situación muy adversa de estrés emocional, la persona puede sentir que tiene la necesidad de salir corriendo, ¿verdad? Algunas personas de pronto se encuentran a una expareja en la calle y sienten la necesidad de supervivencia y huyen del lugar sin sentir que realmente esa persona va a herirlas físicamente, sino es una reacción fisiológica. Usualmente, ¿con qué viene esto? Esto tiene un reflejo fisiológico, perdón, es un reflejo en nosotros en comportamiento. Usualmente te aumenta el ritmo cardíaco, hay una sudoración, sea corporal o sea de las manos, algunas personas los pies, hay toda una tensión muscular y algo en que la gente no cae muy en cuenta, pero inmediatamente todos hacemos como una hipervigilancia, como que nos da el sentido de empezar a mirar para todos lados como para ver que todo esté bien. Entonces, el problema realmente no es únicamente sentir el estrés. El problema aparece cuando el organismo permanece activado constantemente. Entonces, porque ahí es cuando comienzan a afectarse diferentes áreas. Se afecta el sueño, se afecta la memoria, se afecta la salud física y sobre todo la regulación emocional. El sueño, porque efectivamente ante una situación de tensión no vas a poder conciliar el poder estar relajado. La memoria, porque inmediatamente tu cuerpo está tan estresado que el enfoque va a ser, valga la redundancia, enfocado directamente en el estrés. Va a haber un esquema de problemas de salud física porque por la misma tensión del cuerpo, muchos pueden concentrar, por ejemplo, la atención directamente en el cuello. Algunas personas tienen alteraciones de presión, ¿verdad? A algunos se les baja la presión, otros se les sube. Y si hablamos de regulaciones emocionales, pues muchas personas tienden a sentir los altibajos emocionales que no son constantes precisamente porque no saben cómo reaccionar ante la situación de estrés. Entonces, todo esto que quiere decir, hombre, que el cuerpo también responde. Muchas veces asociamos el estrés únicamente con problemas graves, pero la realidad es que también aparece en situaciones del día a día, o sea, situaciones cotidianas. ¿Verdad? Una persona que tenga una sobrecarga académica va a sentir un alto nivel de estrés.
Una persona que tenga problemas en el trabajo, problemas laborales, va a sentir que no puede con toda la situación. Aquellas personas que constantemente tienen conflictos familiares sienten una alta tensión. No hay paz en el hogar. Si hay una presión económica, ¿verdad? Nadie puede pensar claramente si no tiene para cubrir las obligaciones. Incluso de pronto hasta en el mismo caso en que tú sientas que tienes un exceso de responsabilidades. Ya en esos momentos, pues efectivamente hay toda una sobrecarga de estrés que no necesariamente quiere decir que estás luchando contra tu vida. Es decir, son situaciones del día a día. Ahora, para todo esto es importante entender algo. El cuerpo responde incluso cuando creemos que estamos acostumbrados, porque la gente cree y considera que se acostumbra al estrés. Ahora, que algo se vuelva cotidiano no quiere decir que tu cuerpo ya no sienta una reacción. Simplemente quiere decir que estás acostumbrado o habituado a la reacción constante. Pero eso siempre tiene como un reflejo en nosotros. Siempre vas a ver un alto nivel de agotamiento, ¿verdad? Una irritabilidad, te molesta todo. Algunas personas reflejan con problemas digestivos. Muchos sienten que de repente presentan dolores musculares y lo que es muy común en la mayoría son dificultades para poder dormir. Ahora, les pregunto a ustedes qué señales físicas logran ustedes identificar cuando están bajo un alto nivel de estrés. Dolor de estómago, profe. Ok, tú reflejas con problemas digestivos inmediatamente. ¿Alguien más? Profe, me repite, por favor, la pregunta tengo el internet como intermitente. Ok, ¿qué señal física identificas en ti cuando estás bajo estrés? Palpitaciones. Ok, el aumento del ritmo cardíaco enseguida. Sí, señor. Eso no siempre viene como con una sensación de vacío y un ahogo, ¿cierto? Sí, la respiración también cambia. Claro, claro, ¿no? Es que el estrés es algo impresionantemente fuerte, ¿verdad? Porque efectivamente no se trata solo de lo que pensamos, sino también de lo que nuestro cuerpo siente y expresa. Ahora, todo esto tiene que ver con una conducta alimentaria, porque mucha gente piensa que no, es que estamos comiendo porque tengo hambre, pero el hambre no solamente depende de lo que viene siendo, pues digamos así como el hambre biológica. Pero ¿cómo así? O sea, ajá, siento hambre, ¿verdad? Siento el vacío, eso es natural. No, pero resulta que si estamos bajo estos efectos, resulta que también participa el hipotálamo. Hay hormonas como la grelina y la leptina. Hay neurotransmisores que están relacionados con efectivamente lo que es la recompensa y el placer. Entonces, la grelina, por ejemplo, se asocia con la sensación de hambre. La leptina participa en lo que viene siendo la sensación esa de saciedad. Ahora, es claro entender que saciedad no es llenura. Saciedad es sentir que tú estás bien, que ya quedaste bien. No es ese momento en pensar que podríamos comer un poco más, pero no es necesario. Y ya lo que viene siendo la recompensa y el placer, pues tiene que ver más con cómo estamos sintiendo nosotros la relación del beneficio con la comida, si es un beneficio emocional o si es un beneficio físico, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos hablando de eh, endorfinas, por ejemplo, que es la droga de la felicidad,
o dopamina, que es la droga del placer. Ahora, hay factores biológicos que por ende también funcionan aquí, que están interviniendo, ¿verdad? En nuestras emociones, nuestros hábitos, la cultura y las experiencias personales. Entonces, ¿cómo así que las emociones juegan en el cuento de comer, del hambre? Pues si constantemente estamos de pronto estresados, vamos a sentir, en algunas personas sienten la necesidad de comer para sentir que pasa el tiempo o para poder sentir algún tipo de placer dentro de alguna situación adversa. Algunos incluso reaccionan al revés, se les quita el apetito, no comen nada porque no, el estrés no les permite eso. Ahora, lo más común usualmente puede ser el hábito, ¿verdad? No tenemos hambre, pero está el hábito de comernos un pan a las 10 de la mañana porque, ajá, es la hora de la merienda. No hay hambre, pero está el hábito. Los factores culturales nos Profe, obligan, dígame. con ese tema del horario, en mi casa pasaba algo muy particular y era que cuando mi mamá le preguntaba a mi papá, cuando él estaba de vacaciones, que si le servía el almuerzo, lo primero que hacía mi papá era mirar la hora. Y si ya eran las 12, decía que sí, si no, decía que no. Claro, hay todo un hábito. Él no está pensando en si tiene el hambre o no, sino simplemente esta es la hora de comer. Yo conocí Exacto. yo conocí un señor que solo decía que la hora de comer es una sola, cuando hay hambre. Ahora tenemos factores culturales, ¿verdad? Que la cultura nos obliga a comer cierto tipo de cosas a ciertas horas porque es tal día o es tal fiesta. Y por ende, por último, ya una de las que juega el mayor factor emocional son las experiencias personales. Entonces, todo esto que nos dice que la alimentación no solo tiene un factor biológico, sino que altamente uno psicológico y social. Profe, Dígame, profe, a mí me pasa que cuando estoy quizá ansiosa de ¿aló? ¿Aló, aló? Parece que que se te fue la conexión. Cuando estás ansiosa, ¿qué? comer, Ah, ok. quiero saciar como la ansiedad comiendo. Estás llenando el vacío por el estrés. Sí. Y eso es muy común. Entonces ya mira que hay toda una afectación psicológica, ¿verdad? Como que sientes un alto nivel de ansiedad, sientes que tiene que haber algo para comer o picar porque es el único modo que puedas controlar esa situación en el momento. Sí, como para calmar. Sí, sí, es muy común eso. Muchas personas lo hacen hasta inconscientemente, porque es muy común que las personas coman por ansiedad, por tristeza. Incluso de las más comunes últimamente es que la gente come por aburrimiento y por ende, pues, dentro de todo lo que estamos hablando, por estrés. Pero ¿cuántos no han sentido la necesidad de simplemente comer algo a medianoche porque están viendo televisión y sienten que hay que hacer algo más? ¿O cuántos paseos no han dado a la nevera? Abren la nevera, cierran la nevera, no se acercan a la nevera y no saben qué están buscando. La respuesta es estoy buscando algo rico. O sea, es aburrimiento, es ansiedad, ¿verdad? O profe, cuando uno también siente mucha alegría, también le dan ganas de comerse pronto un snack o un heladito o algo así, Ah, no, algo rico. pero ya tú comes por tristeza, por alegría y entonces. Es que vi No, que ahí las emociones también tienen no, como que claro, ver claro que con sí. esa situación, entonces, Es que, entonces siento que sí, a veces uno cuando está muy contento, entonces como que es que pero claro, es muy común. Usualmente cuando hay como dulce. al- algún evento que consideramos que es importante por valor cultural, la gente sale a celebrar.
cualquier tipo de celebración. O sea, beber algo, desde beber algo hasta una cena elaborada. Siempre hay un factor cultural ahí. Ahora, mucha La gente, como les persona a la que dije, ha llamado no se encuentra disponible. La persona a la ¿verdad? Entonces, como pues hemos estado viendo, ¿verdad? Se come por simplemente también muchas veces por ansiedad, por tristeza, por aburrimiento, por estrés. Y como les dije ahorita, muchas veces el apetito muere. Ahora, esto nos demuestra que hay una relación directa entre las emociones y la conducta alimentaria. Y además, el cerebro también activa unos circuitos de recompensa relacionados con ciertos alimentos. Entonces, por eso es que vemos que algunos producen una sensación inmediata de bienestar o un alivio emocional, ¿verdad? Por ejemplo, mira lo que la compañera dijo ahorita. Ah, no, hay un momento alegre, entonces me quiero comer un heladito. Y hay una recompensa, porque el momento fue bueno, fue positivo. Entonces, ella se recompensa inmediatamente. El chocolate, profe. También, ándale, te entiendo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que las emociones puedan modificar la forma en que una persona se alimenta? Sí, profe. Cuéntame por qué, a ver. Sí, profe, aunque considero que uno tiene que empezar a tener como inteligencia emocional en ese sentido también en la parte de alimentación. Yo creo Pero, que, yo ajá, creo que sí, cuéntame. profe, porque a mí, pues en lo personal, los niveles de estrés me cambian mucho el tema de alimentación, se me quita el apetito, literalmente, y hay gente, conozco gente que el estrés, por el contrario, se los dispara. Entonces, yo me imagino que lo que usted hablaba ahorita, o sea, el tema fisiológico, eh, me imagino que mi cuerpo ve como peligroso comer mientras está estresado, mientras que otras personas, su parte fisiológica, lo ven como una recompensa para encontrar esa calma que requieren. Sí, claro, de pronto en las otras personas, de pronto en ti puede haber un enfoque absoluto en la situación adversa y no piensas nada más. O sea, no te da espacio para pensar en comer, por ejemplo. Sí, digamos que algo así. Ok, ok. Recuerden que en últimas cada persona es un mundo y las emociones siempre van a estar representadas de un modo diferente en cada cual. No hay no hay un molde para todos en este caso. Ya cada cual lo maneja de un modo diferente. Perdonen, ahí me adelanté un poquito, pero bueno, lo importante es poder nosotros entender que hay una relación directa y saber cómo podemos manejarlo, pues digamos, sea para mejorar cómo vamos a abordar esa situación. Ahora, miremos la imagen que tenemos en el centro. Están tres procesos, ¿verdad? Memoria, el estrés y la conducta, ¿verdad? Las emociones, el cuerpo y la conducta, todo está directamente ahí relacionado. Todo depende de cómo interactuamos entre tres cosas, entre cuatro cosas como tal. Las estructuras cerebrales, ¿verdad? Cómo es la estructura del cerebro de cada cual, cómo están relacionados o desarrollados esos neurotransmisores, las hormonas que tiene cada persona, ¿verdad? Porque cada género tiene unos niveles diferentes de hormonas y cada persona de por sí tiene unos niveles que manejan individualmente. Y además de eso, entonces, sumémosle, por supuesto, las respuestas fisiológicas. Ahora, específicamente por todo esto, es que podemos hablar de una perspectiva biopsicosocial, o sea, biológicamente psicosocial.
Ahora, el comportamiento humano realmente no puede explicarse únicamente desde lo psicológico, todo está correlacionado, ¿verdad? Participan muchos factores, no solo biológicos, sino también sociales. Ahora, todo esto, para poder entenderlo como algo holístico, es algo muy importante para nosotros en esta formación profesional, porque cuando viene una persona a ti, no va a ser una suma de resultados, ¿verdad? No va a ser un A más B más C es igual a D, no. Hay que ver cuáles son las condiciones de cada persona, cómo está afectando. Se necesita hacer como toda una valoración de todo eso. Por eso es que la famosa respuesta de los psicólogos siempre es depende, ¿cierto? Todo depende. Noten aquí, como nos muestra la tabla esta. Sí, un segundo para poder minimizar esto, para poder leerlo bien. Aquí tenemos como perspectiva biopsicosocial factores biológicos, tenemos factores psicológicos, tenemos factores sociales, todos están directamente ligados, ¿verdad? Cómo nos está afectando las emociones directamente a la conducta cómo modifica inmediatamente el cuerpo modifica la conducta, el cuerpo modifica las emociones modifican el cuerpo, o sea, todo está directamente ligado y lo único que interconecta todo es el cerebro, que es el que toma cómo está correlacionando y manejando todos estos factores. ¿Cuáles factores? Los hormonales, por ejemplo, ¿verdad? Cómo está tomando las emociones por la memoria, la recordación que haya, cómo está manejando toda la conducta comportamental con base a todos esos neurotransmisores que tenemos y el cuerpo cómo está moviéndose con respecto a todo esto. Y todo esto siempre también está ligado directamente con la memoria y por ende cómo manejamos el estrés. Ahora, toda esa afectación va a tener un reflejo en cómo nos alimentamos. Ahora, quería como poner esta diapositiva aquí que fuera un poco diferente, ¿verdad? Como para sacarnos del esquema de lo que hemos estado hablando. Quería que nos enfocáramos o relacionáramos directamente con todo esto que estamos dando directamente, o más bien ustedes están dando en este curso, que es la parte de la tarea 2. Entonces, sabemos que cada estudiante debe escoger solo uno de los procesos, ¿verdad? Sea memoria, estrés o la conducta alimentaria, y hacer un informe en el que debes explicar las estructuras cerebrales, los neurotransmisores, los mecanismos fisiológicos. Ahora, además de eso, debes utilizar las referencias del curso y por ende, pues, lo que ya es una norma para todos ustedes, aplicar las normas APA, ¿verdad? Deben incluir una tabla que sea editable y relacionar la teoría con el comportamiento humano. Entonces, siempre recuerden que la actividad no busca solamente resumir la información, sino la idea también es analizar y comprender cómo funcionan estos procesos desde la psicofisiología. O sea, entender que no todo es un factor psicológico, sino que también hay una parte física que comparte y tiene toda una correlación directa con todo esto. Ahora, no está de más, pero siempre me gusta como decirle a todos mis aprendices que recuerden que todo esto está expuesto en la guía de aprendizaje y las lecturas del curso. Es, quería como poder mostrarles que todo esto va directamente relacionado con lo que ustedes tienen que estar haciendo pronto en esta tarea 2 y hacer como un breve recordar y por eso hice esta diapositiva un poco diferente para sacarnos de ese esquema. Ahora, ya para ir cerrando,
quería hacer como unas preguntas aquí de reflexión. Por ejemplo, la primera es, ¿qué proceso reconocen ustedes más en su vida cotidiana de todo lo que hemos dado? ¿Alguien quiere de pronto compartirnos aquí? Bueno, ya nos han compartido bastante de cómo comen, dependiendo el nivel de estrés, si comen mucho o no comen. ¿Alguien sabe cómo influye el cuerpo en nuestras emociones y decisiones? ¿Quién quiere opinar al respecto? ¿Cómo influye eso? Profe, pues yo lo que entiendo es que cuando el cuerpo se vuelve, cuando el cuerpo no, cuando hay situaciones externas que despiertan la memoria de algún evento o de algún suceso, el cuerpo tiende a reaccionar a ese estímulo. Sucede mucho con el estrés postraumático. He visto pues que cualquier ruido fuerte o intenso, en el caso de algunos desplazados, genera ese tipo algún tipo de reacción que uno diría negativa frente a esa situación. Y hay cosas muy sencillas como el tema de los olores que nos puede transportar a ciertas situaciones. Es como veo que el cuerpo influye sobre las emociones. Perfectamente, tienes toda la razón. Ahora, no solo eso, también sabemos que nos puede relacionar directamente con cosas muy positivas. Ahora, y pregunto también, ¿qué relación creen ustedes que hay entre el cerebro y el comportamiento con respecto a esto? Profe, que el cerebro puede exagerar o puede olvidar ciertas situaciones para evitar o que hace que reaccionen frente a esos estímulos. Bueno, pero recuerda que aquí cuando estamos hablando de exageración, va a ser una respuesta innata con base a experiencias pasadas, ¿verdad? De pronto lo que algunos consideran que es una exageración, para otras personas puede ser una reacción totalmente normal. O sea, la idea es más pensar que la mente y el cuerpo funcionan de manera integrada, están directamente correlacionados. Porque muchos comportamientos cotidianos tienen una base fisiológica que influye directamente en la forma en que pensamos, actuamos y sentimos en la vida. Te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? Disculpa. ¿Alguien iba a decir algo que sentí como que de pronto interrumpí? Sí, profe, es que pues yo miraba esos procesos como aparte, pero pues hoy analizando lo que su merced nos está exponiendo, pues lo veo muy, o sea, que se relacionan entre sí. Sobre todo siento como que la memoria, ¿no? Porque analizando yo el estrés, eh, a raíz de los recuerdos que tiene una persona o de los recuerdos que trae, es que ella presenta fisiológicamente también el estrés, ¿sí? Por algún evento que ya haya vivido o quizá por algo que percibe de algo que recuerda de algún suceso o alguna vivencia que tuvo. Entonces, eso le genera o le puede generar estrés, ¿sí? Y también con relación a la alimentación, lo mismo. Entonces, también es la memoria la que nos ayuda de pronto a consumir ciertos alimentos o de cierta forma o a cocinarlos también de cierto modo. Entonces, o sea, todo, siento que va muy relacionado, todo se Sí, relaciona, todos esos tres absolutamente. procesos. Absolutamente. Incluso esto es una puerta que gira para ambas partes. No,
no está directamente relacionado solo con situaciones adversas o el nivel de estrés, sino a la vez también con cosas positivas. Muchas veces cualquiera puede sentir un olor que nos transporte directamente a la niñez, a recuerdos muy positivos, por así decirlo, o a alguna pareja, o a los hijos, o cualquier cosa que vean como una relación directamente positiva. Siempre va a haber una absoluta integración. Ya lo que es eh, fundamental es ir abriendo nosotros nuestro esquema mental para entender que todo está directamente relacionado. O sea, por ejemplo, miremos este esquema, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que tres cosas sencillas como el cuerpo, las emociones y conducta están todo el tiempo ligadas? Que decimos sencillas, pero realmente hay todo un bagaje de trasfondo en esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando del cuerpo, hablamos de factores biológicos directamente. La conducta tiene partes biológicas y también psicológicas, y por ende sociales. Pero todo esto siempre va ligado directamente con las emociones. Las emociones va a tener una afectación en el cuerpo y va a hacer que tú te comportes diferente, ¿verdad? Alguien comentó aquí ahorita que ante una situación de estrés hiperventilaba, sentía palpitaciones. Entonces, esa emoción influye directamente cómo su cuerpo está reaccionando. A esta persona sentir que está hiperventilando, que está sudorando, que está incómoda, su conducta va a ser totalmente diferente a la de cualquier otra persona. Y solo estamos hablando de la inmediatez en reacción de estas tres cosas. Pero si ya metemos factores como la memoria, ¿verdad? En que somos un banco de datos que está almacenando 10.000 tipos de comportamientos con 10.000 tipos de reacciones. Entonces, cada uno de esos recuerdos va a tener una representación a la hora de este trío que vemos aquí de emociones, cuerpo y conducta, al igual que el estrés. Es una red neuronal bastante compleja. Ahora, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta que quiera hacer? Ok, bueno, quiero agradecerles por su participación. En un momento aquí, vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ustedes disculpen que se me perdió la ventana. Aquí estamos. Ok. Bueno, quería darle muchas gracias por su participación el día de hoy. Espero que les haya podido ayudar en este proceso de esta segunda tarea y que les haya gustado pues el trabajo que hice y lo que estuvimos hablando. Saben que tenemos el chat del curso para cualquier duda o inquietudes. Y bueno, les deseo muchos éxitos en todas las actividades. Les repito, si tienen alguna duda, pues tenemos el, el grupo de nosotros aquí directamente en Teams y que tengan un muy buen resto de día. Cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias. profe, muy amable. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Hasta luego.